Prashna Paramita Hridaya Sutra. Krishna Paramita Devi Soda Devai Sanda Dashanya, thus transcending misfortune and suffering, Hoshari Putra Purnito Hoder Shinya, Sunyata is Hoder Danpur for me, exactly Sunyata, Sunyata exactly fulfilling the volition and consciousness are likewise like Hoshari Putra remember Dharma is fundamentally Sunyata, no birth, no death, nothing is defined, nothing is pure, nothing can increase, nothing can decrease, hence in Sunyata, no form, no feeling, no thought, no volition, no consciousness, no eyes, no ears, no tongue, no body, no mind, no seeing, no hearing, no smelling, no tasting, no touching, no thinking, no world of sight, no world of consciousness, no ignorance, and no end to ignorance, no old age and death, and no end to old age, no suffering, no craving, no extinction, no path, no wisdom, no attain. Indeed, there is nothing to be attained. The Bodhisattva relies on Krishna Paramita with no hindrance in their mind, no hindrance, therefore no fear. Far beyond outside the views and Nirvana, past, present, and future. All Buddhas, Bodhisattvas rely on Krishna Paramita and therefore reach their supreme enlightenment. Therefore, no Krishna Paramita is the greatest Dharani, the brightest Dharani, the highest Dharani, the incomparable Dharani is completely clear. So suffering, this is the truth, not a lie. So therefore, the Krishna Paramita Dharani, therefore the Dharani, and Gate Gate Para Gate Parasamgate Uti Swaha Hartuda Maka Hanya Haramita Shinyo Kandi Kai Mogayo Hanya Haramita Jisho Gengo Kai Kodo Isai Yakushari Shishiki Ego Go Shiki Shiki Soko Sako Go Soko Se Shiki Ju So Yo Shiki Yakubo Se Shari Shi Shoko Go Soko Shoko Mesoko Go Yoko Soko Tente Koko Shomu Shiki Mu Yu So Yo Shiki Mu Beni Bi Se Shini Mu Shiki Shoko Soko Homu Gen Kai Nai Shi Mu I Shiki Kai Mu Mu Myo Yak Mu Mu Myo Ye Nai Shi Mu Ro Shi Yak Mu Ro Shi Gen Mo Ko Sho Metsu Do Mu Shi Yak Mu Soko I Mu Sho Soko Mu Tai Tata E Hanya Hara Pita Ko Shin Mu Ke Ge Mu Ke Ge Ko Mo Ho Ko So An Di Tai Ten Do Mu Sa Ga Ya Ne Han San Sen Sho Buto E Hanya Hara Pita Ko Do Ko Hana Butara San Gyaku San Bo Dai Ko Shi Hanya Hara Pita Se Dai Ji Shu Se Ran Yo Shu Se Mo Yo Shu Se Mo To Do Shu No Yo Tai Ku Shin Ji So Ko 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 Se So Hanya Hara Pita So So Ko Se Shu Su Wasu Yate Yate Hara Yate Hara So Yate Puji Swaka Hanya Shinyo Namo Samandam Moto Naro Hara Shiko Dosha Sono Nanto Jito Ja Ja Jaki Jaki Onan Shikura Shikura Hara Shikura Hara Shikura Shishu Sa Shishu Sa Su Shiri Su Siri So Haya Se Shiya Shiri E Tomo Kona Musamanda Moto Nano Hara Shiko Dosha Sono Nanto Jito Ja Ja Jaki Jaki Onan
espíritu del despertar. Con gran gozo celebro la virtud de todos los seres vivientes, la que alivia el sufrimiento de los estados miserables de la existencia. Que todos aquellos que sufren moren en felicidad. Me regocijo en la liberación de todos los seres sintientes del ciclo doloroso de la existencia. Me regocijo en los protectores y en su estado magnificente de Budas y Bodhisattvas. Me regocijo en la expresión oceánica de los maestros y del espíritu del Bodhicitta, que alegra y beneficia a todos los seres vivientes. Con palmas en oración imploro a aquellos totalmente despiertos en todas las direcciones, que enciendan y siembren la luz del Dharma en aquellos que caen en el sufrimiento debido a la confusión. Con palmas en oración imploro a los jinas que desean partir hacia el nirvana, que permanezcan por aeones incontables hasta que este mundo no permanezca en la oscuridad. Que la virtud que he adquirido por hacer todo esto libere cada sufrimiento de los seres sintientes. Que sea yo la medicina y el médico para el enfermo, que yo sea su enfermero hasta que sus enfermedades nunca regresen. Con una lluvia de comida y bebida pueda yo vencer las aflicciones del hambriento y el sediento. Que me convierta en comida y bebida durante el tiempo de hambruna. Que sea yo un tesoro inagotable para el destituido. En muchas formas de ayuda que pueda permanecer en su presencia. Por el bien de lograr el beneficio de todos los seres sintientes, entrego libremente mi cuerpo, mis disfrutes y todas mis virtudes de los 3 tiempos. Abandonar todo es nirvana y mi mente busca el nirvana. Si debo abandonar todo, es mejor que se lo dé a los seres sintientes. Por el beneficio de todos los seres he reducido los placeres de mi cuerpo. Que ellos le golpeen continuamente, le abusen y lo cubran con suciedad. Que ellos jueguen con mi cuerpo, que se rían de él y le ridiculicen. Que me hagan ejecutar acciones que conduzcan a su felicidad. Y quiera que cuente conmigo o recurra a mí, que nunca sea en vano. Para aquellos que han recurrido a mí, aquellos que me han usado y han tenido un pensamiento iracundo, desagradable, que incluso puedan esos pensamientos siempre ser la causa de triunfo para todas y cada una de sus metas. Todos los que me acusan falsamente, los que me dañan y me ridiculizan, que alcancen el despertar. Que pueda ser un protector para aquellos que no tienen protector, una guía para los viajeros, una barca, un puente y una nave para aquellos que desean cruzar a la otra orilla. Que sea yo una lámpara para aquellos que buscan la luz, una cama para los que buscan descanso y un sirviente para todos los seres que lo deseen. Que para todos los seres sintientes pueda yo ser la gema que confiere los deseos, la lámpara de la buena fortuna, una mantra eficaz, una gran medicina, el árbol de deseos concedidos y la vaca de los deseos concedidos. Al igual que la tierra y otros elementos son, en formas variadas, útiles a innumerables seres sintientes que habitan a través del espacio infinito, que así pueda yo ser en formas diferentes, ser una fuente de vida para los seres sintientes presentes a través del espacio hasta que se liberen. Al igual que los sugatas de los antiguos tiempos adoptaron el espíritu del despertar, igualmente como ellos aceptaron la práctica de los bodhisattvas de manera impecable, asimismo que yo pueda generar el espíritu del despertar para el beneficio del mundo y que pueda aplicar impecablemente mi espíritu en esas prácticas. Al adoptar felizmente el espíritu del despertar en esta forma, una persona capaz e inteligente cultiva este espíritu para lograr hacer estas afirmaciones y su deseo realidad. Ahora mi vida ha dado fruto. Esta existencia humana es bien adquirida. Hoy he nacido en la familia de los Budas. Ahora soy un hijo del Buda. Por lo tanto, cualquier cosa que ahora haga debe de estar de acuerdo con la familia de los bodhisattvas y no debe de manchar esta familia pura. Al igual que un hombre ciego que encuentra una joya entre montones de basura, así el espíritu del despertar de alguna forma ha surgido en mí. Es el elixir de vida que es producido para conquistar la muerte del mundo. Es el tesoro inagotable que elimina la pobreza en el mundo. Es la medicina suprema que alivia la enfermedad del mundo. Es el árbol del descanso para los seres agotados de vagar por los caminos de la existencia mundana. Es el puente universal que cruza a los viajeros hacia la otra orilla de los estados miserables de la existencia. Es la luna naciente de la mente que suaviza, aquieta las aflicciones mentales del mundo. Es el gran sol que dispersa la oscuridad de la ignorancia del mundo.
Es la mantequilla fresca producida por la agitación de la leche del Dharma. Para la cabana de seres que viajan en el camino de la existencia mundana, están hambrientos del pan de la felicidad. Es el banquete de gozo que satisface a todos los seres sintientes que han llegado como invitados. Hoy invito al mundo a la deidad y a la felicidad temporal. Que los dioses, asuras y demás se regocijen en la presencia de todos los protectores. Muy bien. Cada uno de nosotros nace en esencia con el propósito de aprender unas ciertas lecciones. Y si lo miramos nosotros desde, desde la visión de la enseñanza, de la autorrealización, en realidad vinimos a autorrealizarnos, ¿no? Vinimos a actualizar nuestro potencial espiritual. Y no hay duda que para nosotros lograr cualquier cosa en la vida, pues necesitamos tener ciertas cualidades, necesitamos nosotros desarrollar ciertas cualidades. Entonces no hay duda que necesitamos disciplina, necesitamos concentración, necesitamos, orden, ciertas capacidades para entonces nosotros lograr nuestros propósitos en la vida. Y más aún, cuando venimos nosotros a cumplir los propósitos, ¿no? O sea, de nuestro Padre. O sea, podemos decir de Dios que nos envía a tener esta experiencia, ¿no? O sea, como seres humanos, como hombres y como mujeres. Entonces, vemos lo difícil que es cumplir nuestros propósitos. Como seres humanos, ya estamos hablando, podemos nacer básicamente y vivir en la sociedad y enredarnos en el juego de la competición y de la seguridad y de las posesiones y de la envidia y de los vecinos y de las familias y de los pedigrís y las cosas, o sea, las herencias, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos perdernos, ¿no? O sea, en toda esta telaraña, ¿no? O sea, de experiencias que la sociedad, el mundo, la vida nos provee. Y generalmente eso es lo que sucede. Nos enredamos, ¿no? O sea, y quedamos nosotros atrapados, ¿no? O sea, en una telaraña de complicaciones, la herencia de esto, la herencia de lo otro, la tradición, la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, más lo que traemos nosotros, nuestra personalidad, más le añadimos entonces los errores que cometemos en la vida, en los sufrimientos que adquirimos por nuestras malas decisiones. Y al final, básicamente, ni siquiera al final, sino que en medio de a una edad muy temprana, básicamente, ni siquiera es que tengamos que esperar a nosotros llegar a una edad de adultos ya muy avanzada, nos encontramos nosotros en una vida donde básicamente, ¿no? O sea, somos esclavos de muchas cosas y ya en ese momento lo más común y lo más corriente que sucede es que simplemente nos quedamos ahí y decidimos pues, simplemente vivir bajo esas condiciones y nunca buscamos un cambio, nunca buscamos una diferente realidad o diferentes posibilidades, ¿no? Entonces nos quedamos en una condición muy dolorosa, ¿no? Y en ese dolor nos vamos complicando más, vamos aumentando la ira, vamos complicando el vacío, el deseo se hace más grande, queremos cada día más cosas, ya entonces no nos satisface lo que tenemos. En fin, entonces se convierte pues en realidad un sufrimiento muy terrible. Y bueno, o sea, quizás en algún momento determinado, ¿no? O sea, lo más recomendable para nosotros es verdaderamente sentarnos a contemplar, o sea, cómo poder mejorar nuestra vida, no hay duda. No es muy común verdaderamente que un ser humano pare el ritmo de su vida para contemplar qué tiene que hacer. O sea, generalmente seguimos en nuestro ritmo, seguimos con los mismos miedos, con los mismos temores, con las mismas frustraciones, con las mismas cargas, etcétera, etcétera, y nunca nos detenemos, ¿no? A preguntarnos.
a observar, a estudiar qué podemos hacer diferente para que nuestra vida cambie. En fin, si tenemos la buena fortuna, o sea, de detenernos a observar, a contemplar que nuestra vida puede cambiar, entonces pues, ahí pueden existir muchas posibilidades, ¿no? Y entonces no hay nada más hermoso que nosotros tomar decisiones en la vida. Una de las, digamos, el privilegio más grande que tenemos los seres humanos es el privilegio de la libertad. Somos libres, en todo el sentido de la palabra. Cada uno tiene el derecho de hacer de su vida lo que quiera. Y vemos que lo asumimos. Vemos que cada uno hace lo que quiere. Ahora, nos damos cuenta que no necesariamente nuestra visión es la correcta para nuestra propia vida. Pero, sin embargo, pues la asumimos y decimos, bueno, es la única que tengo. Y pues me voy a la tumba con esta decisión, a pesar de que con esta visión, a pesar de que nos hace sufrir, a pesar de que nos hace pasar trabajo, etcétera, etcétera. Pero bueno, o sea, entonces en esa libertad podemos nosotros obtener una visión de la vida. Tener una visión de la vida, lo ideal fuera que funcionara, que nos hiciera buscar relaciones correctas, que tuviéramos la forma de ganarnos la vida de una forma correcta, que hiciéramos las cosas, ¿no? O sea, que tuviéramos buenas relaciones, etcétera, que la vida fuera en esencia, ¿no? O sea, una manifestación de una visión correcta. Eso sería lo ideal. Entonces, si tuviéramos una visión de ese tipo, pues entonces no habría que estudiar nada, no tendríamos que tener un conocimiento de sí mismos, no tendríamos que tener una guía interna, espiritual, no necesitaríamos códigos morales para ayudarnos nosotros a poder enfocarnos, ¿no? En las diferentes áreas de la vida. Todos estos códigos, todas estas ayudas, todas las religiones, todas las filosofías, ¿por qué existen? Existen porque necesitamos. Nuestra visión ha comprobado ser todo un fracaso. Entonces, o sea, y cada uno de nosotros está tan apegado a su propia visión de sí mismo y no nos damos cuenta, ¿no? O sea, que vamos complicando, ¿no? Hasta que simplemente la llama de nuestra vida se va apagando lentamente. Cuando somos niños, vemos cómo brilla nuestra vida, vemos que tenemos un futuro brillante. Y a medida que vamos nosotros entrando ya en la adolescencia, entonces quizás comienza a apagarse un poco, ya en la adolescencia comenzamos a sufrir, ¿no? O sea, vienen todas estas inseguridades, los temores, las frustraciones, etcétera, etcétera. Ya la llama comienza a apagarse, después ya entramos al mundo de ser adultos y entonces ya obviamente que nos encontramos en un mundo complicado donde las leyes que son impuestas son las que debemos de seguir, nuestra libertad no es aprobada, nuestra forma de ser no es aprobada, y entonces obviamente que somos forzados a entrar en un sistema de vida que no nos satisface, que no satisface a nadie, sino que simplemente pues para ser parte de esta sociedad tenemos que entrar en este sistema. Y al final vemos lo que sucede. Decir que somos triunfadores en la vida no existe. Existe quien han triunfado en ciertos aspectos, pero podemos llegar a tener dinero y fracasar en las relaciones. Podemos llegar a tener una buena relación y quizás no tener el dinero. O sea, entonces nunca llegamos verdaderamente a tener un triunfo completo. Una cosa que nunca nos fijamos nosotros. Lo deseamos, lo pedimos, lo soñamos, pero nunca lo llegamos a tener. Nadie lo tiene. Y es imposible tenerlo siempre y cuando nosotros pues, no sepamos vivir la vida correctamente. Deseamos ese triunfo completo, ¿no? O sea, lo deseamos en todo. Uno puede, en un momento determinado, ¿no? O sea, comenzar a experimentar una cierta felicidad, un cierto bienestar, pero solamente es cuestión de un día, 2 días, 3 días a la semana. Ese bienestar, esa felicidad comienza a desaparecer. O sea, para unas personas son 3 meses, para otros son 6 meses. O sea, después para otro puede ser 5 años, 10 años. Eventualmente esa llamada felicidad, o sea, ese llamado triunfo que hemos adquirido desaparece. No perdura. Entonces vemos que la vida trata, nos ayuda en lo más que puede. Pero una vez que nosotros ya logramos algún triunfo, ¿cierto? Logramos un triunfo en la vida o logramos algún tipo de felicidad,
asumimos que ese triunfo, esa felicidad siempre va a estar con nosotros. No entendemos la raíz del triunfo, no entendemos la raíz de la felicidad. Entonces, bueno, de pronto ya se consiguieron un buen trabajo, por ejemplo. Entonces ya uno, entonces ya camina diferente, habla diferente, se viste diferente. Bueno, las condiciones cambian. Eventualmente, ¿qué pasa? Entonces llegará un momento donde ese llamado trabajo, ya desaparece. La compañía quiebra, se acabó, se mudaron, etcétera, etcétera. Y entonces viene, entonces, lo que era felicidad en un momento puede llegar a verdaderamente convertirse en un dolor muy grande. Y eso sucede en todas partes. O sea, no existe una posición permanente en ninguna parte ya. No existe una condición permanente que podamos decir una vez que uno está en un matrimonio, en un trabajo, en una situación, en una relación, es permanente. Ya no existe. Si no, pues observemos, básicamente, ¿no? O sea, observemos lo que sucede en el planeta. Sí, hay las excepciones, ¿ya? Pero son excepciones, por ejemplo, el hecho de que uno esté, por ejemplo, en un trabajo toda la vida no significa que genere felicidad, ¿no? Es muy fácil encontrarnos simplemente resignados a estar en una condición. Uno puede estar en una relación toda la vida, pero no significa que la persona sea feliz. Entonces, aparentemente te pueden haber ciertas excepciones, pero la realidad profunda de la condición humana es de que la felicidad completa no existe. Ahora, pero ¿por qué sucede más a menudo, no? O sea, que algo nos sucede bueno, o sea, tenemos un golpe de suerte, conocemos a alguien que nos hace sentir bien, hay condiciones de vida, tenemos buena salud, pero ¿por qué no perdura? ¿Por qué no podemos estirar la cuerda, no? O sea, para que entonces no solamente sea algo efímero, algo, o sea, impermanente, sino que dure. Y no solamente dure, sino que sea un apoyo y sea una verdadera, que nos asista y que nos verdaderamente contribuya a nuestro crecimiento y a cumplir el propósito de por qué estamos aquí. Si nuestros triunfos en la vida que hemos tenido hasta el día de hoy no nos han ayudado a sentirnos realizados en la vida, entonces esos triunfos no han valido de nada. Y cada triunfo tiene mucho valor, cada logro que tenemos, obviamente hay esfuerzo, hay trabajo, hay sacrificio, pero si esos triunfos que hemos desde el momento en que somos conscientes hasta el día de hoy, no nos están ayudando a que nosotros entonces en este instante nos sintamos más cerca de sentirnos realizados como hombres, como mujeres, entonces, ¿de qué han valido esos triunfos? Seguimos como el ratoncito, ¿no? O sea, detrás del queso, a ver qué, no sé, a ver, solamente pues tratando de sobrevivir, esa filosofía de mes a mes, de semana a semana, de quincena en quincena, esa filosofía de que más adelante, que el sacrificio de hoy no vamos a vivir, hoy no vamos a poder disfrutar, pero más adelante y más adelante se convierte obviamente en nuestro estilo de vida. Y se nos olvida entonces el propósito, ¿no? O sea, de por qué estamos aquí. Entonces, ¿por qué no perdura nuestra felicidad? Se nos ha olvidado, o sea, o no somos conscientes, ¿no? O sea, de que todo lo que nosotros experimentamos en la vida es producto de algo. Ahí existe la ley de causa y efecto. Entonces, como por ejemplo cuando existe una condición agradable en nuestra vida y comenzamos nosotros a disfrutarla, ¿por qué se acaba tan fácil, tan rápido? Pareciera que cada vez que nosotros disfrutamos de algo, que la vida nos premia de alguna manera, entonces en un momento determinado se agota. Y no solamente se agota, sino que se convierte en quizás lo opuesto a que en un momento, en el comienzo era. Todo depende del mérito que nosotros tengamos. Si tenemos suficiente mérito para tener una semana de felicidad, tendremos mérito para una semana de felicidad. Si tenemos mérito para felicidad de 2 semanas, tenemos mérito para felicidad de 2 semanas. Ahora, si nosotros lográramos algún día tener mérito para felicidad por un año, ya hay personas que por un año son felices. Pueden tener, hacer, pues, no sé, o sea, hay felicidad, o sea, no estamos hablando de tener cosas materiales. La felicidad es muy relativa. O sea, cada persona tiene una experiencia diferente. Pero lo que sucede en el mundo actual es de que nuestra felicidad es de un día, de media hora, de una hora, de una noticia que nos llegó. ¡Qué felicidad! Vuelve nuestro mérito, ya no es un mérito. No tenemos suficiente mérito para conocer la felicidad. Entonces, claro,
y sufrimos, ¿no? O sea, y nos disgustamos con la vida y pedimos que decimos la vida es injusta y creemos que las pocas cosas que hacemos, ¿no? O sea, son suficientes para generar ese mérito y nos disgustamos con la vida. Llega un momento de nosotros mismos nos rebelamos ante la vida, entre comillas, según nosotros. Es como una hormiga gritarle a un elefante. Sí, claro, podemos hacer. Pero la realidad es la realidad, ¿no? Entonces nos paramos ante la vida y decimos, bueno, de aquí en adelante no voy a ser buena persona, no voy a hablarle a la gente, no le voy a ayudar a nadie. Entonces nos disgustamos, básicamente. Entonces, así generamos más condiciones difíciles sin darnos cuenta, ¿no? Y puede llegar entonces el momento donde todos nosotros nos sintamos totalmente ausentes, nos sintamos abandonados por la vida. Pero la vida no nos ha abandonado, somos nosotros los que nos hemos alejado. Entonces, ¿por qué nuestra felicidad no perdura? Porque se nos ha olvidado, ¿no? O sea, que vinimos con un propósito diferente. El propósito del crecimiento. Aprender, básicamente, cuáles son nuestras cualidades verdaderamente. Podemos nosotros hacernos la idea de que somos buenas personas, que somos amables, que somos esto, que somos lo otro. Podemos nosotros creer, hacerlo, y eso es lo que sucede. Nos podemos leer un libro, podemos leer la Biblia, podemos leer el Corán, el Bhagavad Gita, y eso nos hace creer que somos personas espirituales. Pero la misma realidad, los mismos divorcios, las mismas peleas, los mismos conflictos, las mismas enfermedades, y no solamente eso, las mismas malas decisiones que tomamos, los mismos conflictos que creamos, más todas las demás cosas que hacemos que van creando más complicación, ya se vuelve más denso, hasta que un día estamos nosotros básicamente en una condición densa, oscura, negra, o sea, etcétera, etcétera, donde simplemente entonces no hay posibilidades de ver ninguna posibilidad. No vemos ninguna opción posible. Ahora, una de las más grandes hazañas que hemos logrado los seres humanos es estar en condiciones terribles y no sentir nos mal con las condiciones en que estamos. Podemos estar viviendo soledad, podemos estar bajo la adicción de las drogas, podemos estar bajo la adicción del alcohol, podemos nosotros estar en problemados con la ley, haber hecho cosas terribles a los demás y no sentimos nosotros la necesidad de cambio. Sabemos que estamos en condiciones muy difíciles con nosotros mismos porque las consecuencias eventualmente tenemos que experimentarlas, pero hemos llegado al punto de hacernos totalmente insensibles, ¿no? O sea, a nuestro propio cambio. Y al fin y al cabo, obviamente que si nosotros no cambiamos, pues las condiciones de vida pues serán relativamente iguales a nuestra condición interna. Entonces, si para nosotros es suficiente tener simplemente una propiedad material y eso es felicidad, perfecto. Ese es el nivel de nuestro desarrollo espiritual. Si tenemos un automóvil y esa es nuestra felicidad, ese es el nivel de nuestro desarrollo espiritual. Vemos que nos hemos conformado con cosas muy superficiales, ¿no? Hemos llegado a hacer esa hazaña. Es más que, esto es los más grandes milagros que hemos logrado, ¿no? O sea, hemos podido nosotros reducir el sentido de nuestra vida a las cosas que tenemos, a las cosas que experimentamos y nada más. ¿Ya? Más allá de eso, entonces obviamente desconocemos nuestro mundo interior, desconocemos cuáles son nuestras cualidades, ¿ya? Somos incapaces de concentrarnos en las tareas y entonces desconocemos de que podemos nosotros tomar decisiones y hacer cosas maravillosas en la vida, cosas que tienen verdadero significado, que tienen verdadera trascendencia, en las cuales todas esas cosas que podemos hacer, podemos incluir el amor en esas cosas. Y el amor, cuando incluimos el amor en nuestra vida, entonces los resultados serán muy diferentes. Podemos conocer lo que es el beneficio para nosotros y el beneficio para los demás. Si nosotros consideráramos el amor en nuestra vida, no estaríamos sufriendo los dolores, ni las necesidades, ni los abandonos, ni las tragedias que el ser humano sufre diariamente. Podríamos nosotros reducir, o sea, a una sola cosa, el sufrimiento del ser humano, y es
la carencia y la falta de amor. Pero el amor no es simplemente una acción, ¿no? O sea, el amor es una experiencia, el amor es un estado. Es un estado en el que necesitamos entrar. No es un sentimiento tal como nosotros creemos que es. Necesitamos entrar en el amor. O sea, así como entramos en una ira y podemos estar sumergidos en la ira por un gran tiempo y puede parecer, o sea, eh, insólito, pero ya estamos sumergidos en la ira. Y no solamente la ira de un día, sino ira de años. Porque el papá, porque la mamá, porque no sé qué, porque la otra cosa, porque la pareja, porque la otra, etcétera, etcétera. Entonces ya estamos sumergidos en el mundo de la ira y no nos damos cuenta. Pues por consiguiente, obviamente que en nuestra vida vemos la violencia que se manifiesta diariamente. Solo violencia. Nosotros salimos al centro de la ciudad y hay que tener cuidado porque no puede uno tocar a nadie por accidente, no le puede uno hablar a nadie, no puede uno mirar a nadie. ¿Por qué? Porque todos estamos básicamente al borde de esa explosión constantemente. Entonces ya estamos sumergidos en el mundo de la ira, en el mundo de la frustración, en el mundo de la violencia, etc. Y eso lo hemos asumido como algo normal. Entonces, ese es el mundo normal de hoy. Y entonces aparece una complicación. Cuando hablamos de virtudes, por ejemplo, la paciencia es una virtud, la comprensión es una virtud, etc. Cuando hablamos de virtudes, podemos nosotros hablar de ciertas cosas que nos pueden ayudar a revivir nuestra vida de una manera diferente. Pero el cinismo, ¿no? O sea, el cinismo, en lugar de ser, o sea, en lugar de nosotros ser pacientes, en lugar de nosotros ser comprensivos, nos hemos vuelto cínicos ante las cosas buenas de la vida. Ya no nos importa el bienestar, ni siquiera el nuestro, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, sino el cinismo es decir, bueno, ya hasta aquí llegamos, bueno, hasta aquí doy, hasta aquí queda fulano, está sufriendo fulano, bueno, para que aprenda, bueno, eso le pasa. Digamos que el cinismo ya se ha convertido, ¿no? Ya en el reemplazo a las mejores virtudes que hubieran sido posibles para nosotros. Entonces, desafortunadamente no le enseñamos a nuestros hijos a tener un propósito en la vida. Les generamos la necesidad, ese sentimiento de pobreza, que tienen que llegar a tener dinero, que tienen que llegar a hacer la otra, que tienen que llegar a los requisitos. Y obviamente los indoctrinamos y los condicionamos según nosotros para su propio bienestar, pero los encarrilamos en el sufrimiento en que nosotros hemos estado igual, de la misma manera. Pero no les ayudamos a que tengan un propósito en la vida, a que encuentren su razón de ser. Ya hoy en día se hace cada día más difícil, ¿no? Porque las condiciones son más difíciles. Nosotros mismos no estamos claros, ¿no? O sea, en nuestro propio propósito, ¿cómo podremos nosotros ayudarle a otra persona que conozca cuál es el propósito de la vida? Entonces tenemos que mirar hacia adentro primero. Decir, bueno, ¿cuál es mi propósito en la vida? Si nosotros hubiéramos tenido la fortuna, si tenemos la fortuna, digamos, cuando tenemos 20 años, o sea, uno dice, bueno, voy a hacer esto en la vida y se propone hacerlo, lo ideal fuera de que todos hubiéramos tomado una decisión a los 20 años, hubiéramos logrado sus propósitos. Eso hubiera sido lo ideal. ¿Qué joven de 20 años tiene propósito en la vida? No saben lo que quieren, no saben si son homosexuales, no saben si son bisexuales, no saben si les gusta eso. No, ya no sabemos, ya hemos perdido la completa brújula de nuestra existencia. Hasta este punto ya no sabemos sin nada, ya a los 20. Pero lo ideal es de que nosotros como seres humanos entonces podamos tener un propósito, ¿verdad? Para eso hemos nacido. El mejor propósito que podríamos nosotros tener es conocer el amor. Esforzarnos por o sea, tener la experiencia del amor. Pero cuando estudiamos nuestra vida, ya vemos que la manifestación de nuestras acciones o los resultados de nuestros actos no son las obras del amor. Entonces, muestra que no hemos verdaderamente practicado correctamente, ¿no?, el amor. Ahora, podemos nosotros escondernos detrás de las buenas intenciones y decir, bueno, es que yo tenía la intención
sí, las intenciones siempre son hermosas. Yo creo que a menos de que seamos perversos, o sea, tendremos malas intenciones. Pero generalmente uno siempre tiene buenas intenciones con todas las personas. Ahora, de las intenciones, a saber nosotros poder poner a caminar con actos, con acciones, con obras, para lograr que esas intenciones tengan un resultado correcto, ya es algo diferente. Porque las acciones, recordemos que y las obras son movidas por algo que se llama amor. O sea, nuestras obras pueden ser movidas por el amor o pueden ser movidas por otras cosas, sin darnos cuenta. El interés, o sea, hoy día, por ejemplo, muy fácil, sucede todos los días de la vida. Por ejemplo, una persona necesita ayuda en un momento determinado. Y llega donde otra persona, por ejemplo, ay, necesito ayuda. La otra persona le dice, bueno, yo te ayudo. ¿Cierto? Bueno, eso es una muy buena acción. Pero detrás de la ayuda que recibe esta persona, ¿qué hay? Ah, ahí está el problema. O sea, si no es una acción motivada por el amor, verdaderamente, entonces va a haber algo diferente motivado. Nosotros en raras ocasiones actuamos motivados por el amor. Siempre habrá algún tipo de inversión, siempre habrá algún tipo de interés. Entonces, nuestro gran reto para nosotros es comenzar literalmente a hacer obras, a tener obras en la vida, donde entonces somos conscientes de que el amor es una fuerza que debe de comenzar a manifestarse en nosotros, a través de nuestras obras y nuestras palabras. Cuando ya nosotros logremos comenzar a practicar, o sea, porque es una práctica, así como nosotros no podemos perdonar el desayuno, no perdonamos el almuerzo, no perdonamos la cena, tenemos que aprender a no perdonar que nuestras acciones vayan movidas por el amor, que vayan movidas no, o sea, por esa fuerza. Entonces, ¿qué sucede? Inmediatamente esas acciones, como todos hemos estudiado, como cada acción tiene una reacción, entonces esas acciones serán causa para ciertas consecuencias. Llegará un momento donde entonces por nuestras propias acciones, por nuestras propias obras, por nuestras propias palabras, lograremos ver ciertos resultados. Si son acciones con amor, los resultados serán positivos, será motivo de bienestar, las consecuencias serán apropiadas, serán causa de felicidad. Si nuestras obras no son motivadas por amor, entonces la vida no se equivoca. O sea, a veces nosotros decimos, no, es que yo ayudé a fulano y le dice tanto y como me pagó. Bueno, porque lo más seguro, si observamos nos escudriñamos nosotros, no hay amor en esas obras, porque el amor es infalible, el amor nunca se equivoca. Ahora, solamente nosotros creemos y justificamos, no sea, porque nosotros justificamos nuestros errores. Entonces, claro, nosotros podemos decir que el amor sí se equivoca, pero no, el amor no se equivoca. Entonces, nosotros estamos aquí, afortunadamente, porque el amor no se equivocó con nosotros. Hubiera sido por nosotros, no estaríamos aquí. Estaríamos en un prostíbulo, en un bar, estaríamos haciendo las drogas que pudiéramos, estuviéramos en una guerra. Si fuera por nosotros, estaríamos haciendo cualquier tipo de cosa que no tiene nada que ver con la vida, correcto. Entonces, la vida nos ha puesto, bueno, nos ha puesto en un lugar donde a ver si de pronto nosotros comenzamos a tener un verdadero sentido común sobre las cosas, así de pronto nos despertamos. Pero nuestra tendencia nunca es hacer lo correcto, desafortunadamente. Aunque creamos que somos personas correctas, aunque pensamos que somos personas limpias, nunca es nuestra tendencia. Solamente tenemos que ponernos a prueba en ciertas ocasiones. Cuando estemos en peligro de perder la casa, entonces, bueno, pues tenemos que decir mentiras, tenemos que entonces de pronto hacer un cheque que no tenemos fondos, etcétera, etcétera. O sea, inmediatamente ya nos convertimos en otra persona. No podemos llegar verdaderamente a tener una forma de actuar que esté verdaderamente movida o sea, de una manera correcta, verdaderamente, ¿no? O sea, es algo que tenemos que mirar. Entonces, afortunadamente la vida tampoco nos prueba, porque si nos probaran, pues no pasaríamos las pruebas. Siempre contamos una historia, hay muchas historias o sea, que podemos utilizar siempre como referencia.
O sea, y hablamos siempre de que no tenemos nosotros, hemos llegado a la enfermedad, una de las enfermedades más tristes como seres humanos, donde creemos que no tenemos opciones. Esta enfermedad es una enfermedad mental. O sea, nos sentamos y básicamente no vemos opciones en nuestra vida. Algo increíble, ¿no? O sea, vivimos en un planeta con miles y miles de posibilidades, oportunidades, y nosotros no vemos ninguna opción en esto. Entonces, bueno, tengo que meterme esta marihuana, tengo que tomarme esta droga, que tengo que tomarme este alcohol, porque no tengo más opción. O tengo que darle un puño a fulano, tengo que pegarle un grito, tengo que destruir esto, tengo que destruir lo otro, porque no vemos opciones. Así funcionamos nosotros. Pero en fin, nuestra tendencia no es hacer seres hombres o mujeres correctos, en absoluto. ¿No? Al contrario, nuestra tendencia es siempre, el temor en nosotros aparece. El temor más grande que tenemos nosotros es de nosotros darnos cuenta de que si nos da una cierta libertad, automáticamente nosotros somos capaces de hacer cosas que van a ir en contra de nuestro propio bienestar. El temor más grande que tenemos es con relación a nosotros mismos. No es con relación a los demás. Nosotros quizás no le tengamos miedo a nadie, pero nosotros mismos sí nos tenemos miedo. O si somos hombres y nos dejan con una mujer atractiva en un lugar donde ¿no? de pronto no sé, hay una situación, inmediatamente nos coge el temor. ¿No? Y lo mismo le pasa a la mujer. ¿Por qué? Porque sabemos que no tenemos absolutamente una verdadera conciencia de cómo actuar en un momento determinado. El temor aparece. ¿No? Y así muchas otras cosas. En fin, entonces vemos que a nosotros carecer de amor, o sea, y de carecer de la práctica, o sea, de que el amor esté presente en nuestra vida, pues todos estos temores, todas estas complicaciones, pues son las que rigen nuestra vida, nos manejan. Y entonces vemos que diariamente experimentamos algún tipo de dolor, algún tipo de sufrimiento, y si llega algún tipo de felicidad, no perdura. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, tenemos que nosotros entender que necesitamos hacer mejor mérito. Si queremos que lo bueno que tenemos en nosotros, lo bueno que es posible para nosotros, y hay muchas cosas posibles, hay muchas opciones. Pero entonces tenemos que estudiar por qué nosotros mismos no estamos contribuyendo a que las cosas buenas continúen en nuestra vida, que simplemente aparezcan quizás de muy lejos y se desaparezcan rápidamente. Porque el mismo mérito es como un imán, ¿no? O sea, el mismo mérito es lo que es la llamada ley de la atracción. Nosotros tenemos mérito. ¿Cuál es el mérito? El mérito es el resultado de las acciones que nosotros hacemos con amor, de las palabras que manifestamos con amor, de las acciones que hacemos con amor, de los proyectos que hacemos con amor, de todos los esfuerzos que hacemos con amor, de cómo vivimos la vida con amor, de cómo nosotros nos relacionamos con amor. Entonces, ese amor es el que va generando todas estas consecuencias. Así como nuestra ira genera consecuencias, el amor genera consecuencias. Entonces, si logramos nosotros, o sea, inspirarnos para generar mérito, llegará un momento en donde entonces nosotros podamos utilizar ese mérito para nuestros propósitos en la vida. Entonces, aquí es donde ya aparece entonces el verdadero sentido de esta situación, porque entonces ya cuando uno tiene mérito, entonces puede tener una dirección en la vida. Sin mérito estamos a ver cómo le caen a uno las cosas del cielo. A ver quién le aparece en la vida, a ver quién le da esto, a quién le da otro. Sin mérito estamos nosotros ya desposeídos totalmente. Entonces, y no existe mucha necesidad de salir a crear el mérito. Ahora, bien, si nosotros estamos cómodos, ¿no? Podemos sentarnos cómodamente en un sofá, no hacemos nada en la vida, pensar es muy fácil. Podemos hacer esto, ver televisión, hacer esto, hablar de fulano, hablar del vecino, criticar a fulanito, a fulanita. Bueno, podemos hacer todo eso. Y no se nos puede ir la vida, tenemos toda la libertad de hacerlo. Para eso lo podemos hacer sin ningún problema. ¿No? Quejarnos de esto, quejarnos de lo otro, etc. Y bueno, eso estamos en toda esa libertad. Pero si nosotros entonces logramos entonces generar algún tipo de mérito a través de un esfuerzo consciente,
pues ya el esfuerzo consciente dice, bueno, necesito hacer algo porque quiero lograr algo en mi vida. Quiero ver hecho realidad ese propósito para el cual hemos nacido. Ahora, si uno en su corazón siente, por ejemplo, no importa el propósito más elevado es el propósito de autorrealizarse espiritualmente, de conocer la realidad espiritual, ese es el propósito más elevado. No hay problema. Para eso también necesitamos muchas cosas. Pero si, por ejemplo, uno dice, no, es que nací para tener 10 casas, para tener dinero, hágalo. Y hágalo bien hecho. Pero no, es que tal, que no sé qué, es que el gobierno, que los impuestos, que tal, que me tengo que trabajar, que me tengo que levantar. Entonces nunca va. Entonces, cualquier cosa que uno siente, si nació para ser artista, por ejemplo, bueno, hágalo. ¿No? Pero no lo logramos, o sea, no sabemos cuál, si tenemos un propósito, ¿no? No sabemos tampoco poner a trabajar nuestro propio mérito, pero si logramos tener un mérito, entonces ya podríamos nosotros decir, bueno, ahora sí voy a hacer para lo que yo nací. Voy a poner a trabajar ese mérito para entonces lograr lo que yo quiero hacer en mi vida. No importa que esté equivocado, ahí no es un punto, hoy no estamos hablando de que equivocado o correcto, de que es bueno o malo, o sea, hacerlo, pero hacerlo bien hecho. O sea, la vida nos da esa libertad. Ahora, inclusive nos da la libertad, si queremos convertirnos en ángeles, la vida nos da la libertad, pero hágalo bien hecho. O si queremos convertirnos en demonios, pues convertamos en buenos demonios. ¿Ya? Pero no, somos ahí mediocres en lo bueno, mediocres en lo malo. ¿No? O sea, entonces, ni para uno ni para el otro. Entonces no servimos para una cosa ni para la otra. Pero si nosotros logramos entonces entender que necesitamos, nuestro mérito es nuestra única riqueza. O sea, nuestro mérito. El mérito viene, obviamente, de nuestras propias cualidades. Entonces, podemos decir que nuestra riqueza está en nuestras propias cualidades. Pero tenemos que utilizarlas. Tienen que servir para algo. O sea, para servir, para completar, para hacer realidad el propósito para lo cual estamos aquí. Pero somos pues siempre justificamos, ¿no? O sea, siempre estamos justificando nuestras debilidades, siempre estamos justificando nuestros vicios, nuestras perversiones. Entonces, claro, creemos que tenemos que primero darnos gusto en esto, darnos gusto en lo otro, hacer esto realidad, esta fantasía, esta otra cosa. Y entonces, obviamente que entonces, en lugar de nosotros verdaderamente estar interesados en hacer nuestro propósito realidad, entonces primero queremos probar 3, 4 mujeres, 5, 4 hombres, etcétera. Entonces vamos así por la vida. Entonces vamos a probar esto, vamos a probar lo otro. Entonces nos quedamos, ¿no? O sea, nos quedamos, ¿por qué? Porque recordemos que no tenemos el interés de hacer lo mejor que está en nosotros. Aunque en filosofía nosotros digamos que sí, pero nuestra vida es lo demás. Y ese básicamente es uno de los grandes problemas. Sí, si nosotros somos personas o sea, sensibles, que sentimos que no, o sea, queremos experimentar algo correctamente, entonces hagamos un mérito correcto. O sea, vamos entonces a comenzar a generar una hoja de vida diferente. Entonces ya nuestras obras, nuestras acciones, nuestras palabras, pues muestran una actitud diferente con relación a muchas cosas. Entonces ya una hoja de vida con 1 año de experiencia, con 2 años de experiencia, con 3 años de experiencia, con 4 años de experiencia, pues va a darnos a nosotros esas oportunidades que por naturaleza están hechas para todos nosotros, que son el producto de la causa y efecto. Entonces podemos nosotros verdaderamente crear una condición diferente. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a crear esa vida que sentimos es para nosotros, que sentimos es posible para nosotros. Ahora, no importa el tiempo, no importa, siempre la vida, para la vida no hay tiempo, para la vida no hay lugar, para la vida no, nada, para la vida todos somos iguales. Lo único que necesitamos nosotros es el mérito para lograr. Entonces, si queremos lograr algo, necesitamos algo mérito. Vemos que, claro, entonces, si nosotros logramos, por ejemplo, entonces decir hoy, por ejemplo, tengo este propósito. ¿Y cuántos propósitos hemos llenado, por ejemplo, en los últimos
2 años, en los últimos 3 años, cuántos propósitos, cuántos proyectos con nosotros mismos, mejorar nuestra relación aquí, nuestras cosas allá. Entonces, esos propósitos y esos proyectos se deben de hacer realidad. O sea, solamente nosotros llegamos a decir en un momento determinado, tengo 5 años con este problema, tengo 5 años con esta enfermedad, tengo 4 años con este conflicto, etcétera, etcétera. Eso no tiene mucho sentido. Y bueno, y eso es poquito, 20 años con el mismo problema. ¿Cuándo nosotros vamos a resolver las cosas de nuestra vida? ¿Cuándo vamos a resolver nuestra razón de ser? Si no podemos resolver algo tan simple como esos problemas que tenemos en nuestra vida diaria, ¿cómo podemos nosotros resolver el problema más grande? Que es saber quiénes somos nosotros. Cuando no tenemos ni la dedicación, ni la disciplina, ni la entrega, ni la nada para resolver las cosas más simples de la vida. ¿No? Y podemos comenzar, obviamente, con las relaciones más cercanas. Si no podemos resolver eso algo tenemos que hacer. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y los años y los años. Y en realidad nos morimos. ¿No? Es muy triste. Y no solamente nos morimos con el mismo problema, sino que ya entonces la cadena, entonces se ve la cadena. Vemos que el papá, el abuelo, el hijo, el nieto y todos con el mismo problema. La mamá, la abuela, la mamá, la hija, todas con el mismo problema. Igualito. Si nosotros nos muriéramos solos, ¿no? O sea, si, bueno, está bien, tenemos derecho a morirnos como queramos. Pero veamos que eso es una cadena, es una herencia que nosotros, o sea, hemos adquirido y pasamos y pasamos. Claro, podemos nosotros pretender que no nos está sucediendo, pero la realidad es muy diferente. Cuando nosotros nos miramos en el espejo, nos vamos a dar cuenta que es la realidad. Ya hemos conocido madres que no aman a sus hijos, que no los quieren. Y viven con sus hijos y todavía el hijo tiene 30 años y ella dice, no, es que yo no lo quería cuando lo querían. Y el hijo vive ahí, o el hijo o la hija con el papá, o no sé qué. Todo ese tipo de problemas que llevamos todos. ¿No? O sea, que no es que mi hijo es un problema, que nació cuando yo no quería, o mi hija es un problema, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, esos problemas ya no son problemas, esos son tragedias. Eso solamente genera tragedias y tragedias y tragedias en la vida de los seres humanos. Aceptamos eso como la realidad. Entonces, claro, metemos las cosas debajo de la alfombra, pretendiendo que no se ven, pretendiendo que nuestra vida va a ser una buena vida, que vamos a tener los triunfos, que vamos a tener los logros, que vamos a conocer el amor. ¿Por qué pensamos de esa manera? Usamos un ejemplo, ¿no? O sea, que el ejemplo es para todos nosotros. Cuando nosotros estamos en una situación de necesidad, es cuando más tenemos la oportunidad de hacer lo que es mejor hecho. Cuando son la oportunidad de hacerlo bien hecho, cuando tenemos una necesidad, cuando estamos en un dolor, cuando estamos en una enfermedad, cuando estamos en las situaciones difíciles de la vida, es cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien hechas. Cuando no nos está pasando nada, ¿qué va a hacer uno bien hecho? Nada. Todo está bien, pues no se hace nada. Una mujer que estaba en una situación muy difícil, una doctora, una doctora. Y quizás pues, para estos tipos de historias pues, no generen mucha reacción en las personas, simplemente dicen, bueno, es otra situación en la vida, otra historia más en la vida. Una doctora, después de trabajar en un hospital, y por condiciones muy dolorosas, perdió su trabajo, la situación económica muy difícil, su opción fue prostituirse para darle de comer a sus 2 hijas. No diría, bueno, una doctora, ¿no? O sea, diría, no, pues. Y bueno, tomó esa decisión. Entonces, hubiera podido tomar una decisión muy diferente, haber hecho algo muy bien hecho, ¿cierto? Pero entonces en los momentos difíciles es cuando nosotros comprobamos quiénes somos. Por eso la vida nos prueba.
¿no? Por eso la vida nos prueba, porque si nos probaran, nosotros de fijo fallaríamos. ¿No? O sea, ese desespero por simplemente querer salir del problema sin entenderlo, sin comprenderlo, nos hace tomar decisiones terribles. Vemos que estamos nosotros, ¿no? O sea, bajo esas condiciones que son muy terribles. Y así muchas otras cosas. O sea, vemos que vivimos vidas, o sea, terribles, ocultando muchos de nuestros grandes problemas y nunca los resolvemos. Terrible. Uno no debe dejar, aparece un problema en su vida, resuelvan. Y no importa, hay que resolverlo. No puede uno dejar que siga creciendo porque al principio el problema es pequeño. Un problema de un día es un problema de un día. Un problema de una semana es un problema de una semana. Un problema de 10 años es un monstruo. Se complica. Pero no somos valientes. O sea, no somos valientes. Al no conocer lo que es el amor, nos da la valentía. El amor es el que nos enseña a ser verdaderamente valientes. Entonces, cuando hablamos nosotros del trabajo espiritual, es una cuestión de obras, es una cuestión de momento en momento. Y bueno, hay decisiones que son decisiones que hay que tomar. Pero es bienestar para todos. A veces uno no tiene que estar en la vida de alguien. Y lo más sano, no importa por piedad, por compasión, por lástima, uno se aleja. Así uno sienta lo que sienta, por apego, por cuidado, no importa. Es mejor uno alejarse de las personas. ¿Por qué? Porque uno les hace más daño cuando uno se deja llevar por cosas que no son motivadas por la conciencia. Eso nos pasa a todos, ¿no? Pero en fin, obviamente que es para cada uno de nosotros entonces sentarnos a contemplar. Decir, bueno, ¿qué tipo de vida quiero? ¿Cuál es la calidad de mi propia vida que quiero experimentar? Quiero sentirme libre dentro de mi propia existencia. Porque al final no tenemos nada más. Pero si yo no me siento libre dentro de mi existencia, dentro de mi esfera de movimiento, entonces, ¿quién soy yo? ¿No? O sea, siempre me duele algo, siempre me está molestando algo por mi propia realidad que yo estoy creando diariamente, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Ahora pues, vemos que hacemos cosas terribles. O sea, ¿por qué el planeta está en sobrepoblación? ¿No? O sea, todos somos culpables. ¿Por qué? Porque queremos tener hijos para llenar nuestras propias necesidades. Cuando no tuvimos de niños, entonces queremos un juguetico para vestirlo. Hemos escuchado una mujer en un momento, años atrás, que tenía que ser una niña, ¿para qué? Para vestirla con vestidito rosadito y nada más. Ese era su sueño, para poderla vestir con un vestidito rosado, ¿no? Y bueno, y así, o sea, traemos hijos al mundo, obviamente, pero ¿qué? Buscando nosotros, que a través de los hijos, o sea, no sé, se haga algún tipo de realidad en nosotros, y entonces traemos y se complica, y se complica, y se complica, y complicamos más. Entonces, es difícil encontrar, si nosotros somos honestos, o sea, el 90% de la población en este planeta tiene problemas con sus padres y con sus nosotros la mayoría de las terapias que hacemos diariamente es perdone a su papá y perdone a su mamá. Ese es el problema planetario, ¿no? Entonces, y eso es una cadena que, mejor dicho, eso no tiene ni fin. Y seguimos con el resentimiento y seguimos guardando y seguimos con el resentimiento. Y entonces, ¿qué pasa cuando nos guardamos, cuando rechazamos, cuando reprimimos? Cáncer. Entonces, hay cáncer físico, hay cáncer emocional, hay cáncer espiritual, hay cáncer mental. Ahora, si nosotros, por lo menos, lo maravilloso de todo este trabajo es de que si nosotros logramos hacer el trabajo de nosotros mismos, estamos contribuyendo a la liberación de todas esas personas que se tienen que relacionar con nosotros automáticamente. Entonces, nosotros somos un eslabón que genera soluciones, no que genera esa cadena, que mantenemos esa oscuridad y esa pesadez de vida. Entonces, claro, o sea, por ejemplo, o sea,
a través, por ejemplo, de estas charlas, es muy fácil. O sea, yo podría estar hablando, en ocasiones se tiene que hablar porque la audiencia se puede sentir aludida, porque la audiencia, pues entonces no comprende. Pero no, o sea, en ocasiones hay que hablar porque aquí la audiencia crea o no crea, entienda o no entienda, pero es una realidad que es palpable para todos. Hoy en día da miedo hablar, o sea, nos da miedo a todos hablar. Dependemos demasiado de la opinión de los demás. Aquí sea la verdad. Con los hijos nos da miedo decirles la verdad. Con los padres nos da miedo decirles la verdad. Con las parejas más miedo nos da. Con las personas cercanas nos da miedo decirle, ¿por qué? La verdad bien dicha es saludable. La verdad bien dicha nos libera, nos ayuda a todos. ¿Por qué? Porque estamos interesados en el bienestar de todos. Entonces, si yo, no, claro, cada uno en su vida personal. Yo tengo historias con mis hijos, igual. Les dije en un momento, me senté con ellos y les dije dos cosas. Ni esto ni lo otro. Para ellos me abrieron los ojos así. ¡Ah! Un shock. Y pues, los dije, y bueno, ahí les quedó. La verdad. O sea, todos tenemos una forma de ver la vida, ¿no? O sea, pero a la misma vez, o sea, nuestra experiencia, pues podemos nosotros expresarla. O sea, siempre y cuando nosotros pues meditemos y aprendamos a expresar la verdad. En fin, entonces, importantísimo, ¿no? O sea, que nosotros en este momento, o sea, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de fulano? ¿Cuál es mi plan en este momento? Ok, ya el plan de hace 2 años se cumplió, listo. El plan de hace 3 años se cumplió. Es como, por ejemplo, para los que están casados, por ejemplo, ¿no? O sea, pues, los hombres y las mujeres. Desafortunadamente las relaciones no contribuyen al crecimiento. Aquí digamos que las relaciones no contribuyen. ¿Por qué? Porque si el esposo le dice a la mujer, bueno, tengo este plan para los próximos 2 años, la mujer lo mira y le dice, ¿sí? ¿En serio? ¿Desde cuándo le dieron permiso a tener ese plan? Ni siquiera lo contemplan, ni siquiera o sea, de automático, ¿no? ¿Por qué no? Y si la mujer le dice al marido, al esposo, tengo este plan para los próximos, porque obviamente que estamos hablando de si una mujer o un hombre contempla y dice, no, ya medité, ya sé lo que voy a hacer, ya entiendo lo que voy a hacer, tiene derecho, somos libres. Si la mujer le dice al esposo, o sea, bueno, voy a hacer, entonces sí, ¿desde cuándo? No podemos hacer nada, no somos libres. Entonces, bueno, entonces, por muchas razones no hemos hecho nada. Porque, bueno, tenemos alguien o tenemos situaciones que según nosotros vamos a generar algún tipo de situación. Entonces, por eso no hemos hecho. Entonces, tenemos que tener un plan en la vida, un propósito. Cada uno puede escoger el propósito y está muy bien, pero hagámoslo bien. No simplemente decir, bueno, mira, al Dios no le quiere hacer dinero, hágalo, pero hágalo bien. Porque es que uno, bueno, no, ahí medio resuelve, ¿no? Nada, se quedó toda la vida. Hágalo bien. Si hay quien lo ha podido hacer, ¿por qué nosotros no lo podemos? Y queremos tener. Hay quien quiere tener muchas mujeres, y eso no, listo, tenga muchas mujeres, ¿por qué no? Hágalo, pero hágalo bien. A ver si aguanta los problemas y las peleas y todos los reclamos. Bueno, a ver si aguanta. Ya, pues, si es una mujer, a mí no, que lo que quiere, la mujer quiere comprarse todos sus zapatos, hágalo, pero hágalo bien. O quiere tener eso, ¿no? Cada uno tiene derecho. Ahora, lo ideal que nosotros pues, hagamos es algo productivo, algo saludable, algo que es de beneficio para nosotros, algo que es de beneficio para las personas que nos rodean. Eso es lo ideal. Pero inclusive esas cosas que parecen no ideales también son aceptables, siempre y cuando las hagamos bien. Ahora, hay que mirar, por ejemplo, en muy pocas ocasiones han sucedido robos que no se pueden resolver, robos de bancos. Han sucedido 2 o 3 en la historia en la historia en Europa, en Sudamérica. Han habido solamente 2 o 3 robos de grandes sumas de dinero donde no han cogido los ladrones, donde no se enteraron quiénes fueron. Eso es una acción bien hecha. Eso tiene mucho mérito. Porque muestra inteligencia, muestra capacidad, muestra todo. Ahora, si uno utilizara esas cualidades para hacer algo bien hecho, eso sería fascinante. Podemos aprender de los ladrones. Los ladrones nos enseñan muchas cosas. Un
Un ladrón mira y ya sabe quién tiene la billetera, quién tiene el bolso, quién tiene los zapatos, quiénes son Gucci, quiénes son Adidas, ya sabe. Eso es, y uno va por la vida y dice, no sé qué hacer, hoy no sé qué hacer, ¿a dónde voy a buscar trabajo? No, claro, esa es nuestra recomendación. Entonces, no nos damos cuenta. Jesús murió, el Maestro Jesús murió en medio de dos ladrones. No, eso no es una cosa, eso es una enseñanza muy grande. Estaba el ladrón bueno y el ladrón malo. Si queremos triunfar en la vida, tenemos que ser como un ladrón. Vivo, despierto, donde, bueno, o sea, mira esta oportunidad, que es la cosa. Ese es el ladrón. Bueno, ¿para qué? Para la conciencia. Entonces uno, claro, mira dónde está la oportunidad. El ladrón siempre está mirando en dónde está, ¿no? O sea, la oportunidad. La conciencia también, ¿dónde puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué virtud puedo yo fortalecer? ¿Cómo yo puedo mejorar en esta cuestión mía? ¿Cómo trabajo mi ira mejor? Eso es la posibilidad, es como un ladrón. Y si nosotros aceptamos que somos ladrones, porque todos somos ladrones, grande o pequeña, si somos pequeños ladrones, pues tenemos pequeña sabiduría, pero la podemos utilizar. Si somos grandes ladrones, algunos de nosotros somos grandes ladrones, entonces podremos utilizar esa sabiduría para entonces ponerla a trabajar al servicio del ser. Y el ser encantado. O sea, hay un dicho que dice, por ejemplo, o sea, en la sabiduría de la calle, hay un dicho que dice, a los borrachitos Dios los cuida, ¿no? O sea, no sé si esto en Colombia, ¿cierto? Entonces, a los borrachitos Dios los cuida. Entonces, si los borrachitos son cuidados por la divinidad, bueno, hay algo de bueno ahí en lo más profundo. No sabemos qué es lo que es. Y si no, pues, exacto. Entonces, de ahí hay algo por eso los piden, porque hay algo bueno ahí todavía. Okay. Igual nosotros. Entonces, bueno, a lo mejor el borrachito tiene fe. Yo me subo en ese carro y llego y llegó por la fe. Ni siquiera es porque tenga capacidad. Entonces tenemos que aprender, o sea, de nuestros propios defectos nosotros sacamos las más grandes virtudes. Entonces, claro, primero aceptamos de que estamos llenos de defectos. Estamos llenos de problemas, llenos de complicaciones, llenos de cosas que necesitamos mejorar. Eso es lo que nos va a ayudar verdaderamente. Y entonces cada necesidad, cada problema, cada situación, entonces nos da a nosotros la pauta. Entonces, había entonces claro, o sea, otra historia, por ejemplo. Muchas historias. Cada retiro para nosotros genera una experiencia muy diferente. Muchas personas nos cuentan sus vidas, situaciones en la vida que nos dan mucha sabiduría. Por eso tenemos que relacionarnos con muchas personas a través de la vida. Que cada persona nos enseña muchas cosas. Un muchacho muchos años atrás, o sea, que bueno, o sea, sufría mucho porque andaba solo, ninguna muchacha le paraba bolas, ¿no? O sea, muchacho pues tenía problemas de relacionarse, no era que tuviera problemas físicos, nada, ni mentales, sino que simplemente no se sabía relacionar. Fuimos a un retiro, ¿no? Y entonces, al final del retiro, veníamos en el carro y venía al lado mío y me dice, no, o sea, me puse a observarme en el retiro y si 10 mujeres que habían en el retiro, ninguna se me acercó, entonces no todas pueden estar equivocadas. Y le dio ese ánimo para trabajar en sí mismo. Digo, bueno, algo estoy haciendo mal, porque si 10 ninguna se me acerca, pues no todas pueden estar equivocadas. No, y cambió su vida. Desafortunadamente, pues obviamente que ya, pues, pero cambió su vida. La cualidad, la virtud está en que hizo un cambio. Y después se podía ver que se podía relacionar bien. Y hasta andaba con muchas mujeres. Y todas era feo y de todo, pero y le iba bien. No era la suerte, hizo un cambio en sí mismo. ¿No? Y así muchas historias, o sea, todo, o sea, una historia personal, por ejemplo. Que estas cosas a todos nos pasan y todos tenemos esas experiencias, pero nunca las aplicamos. Entonces, una de mis historias favoritas, porque pues para mí es como lo aplico todos los días, porque todos los días estoy en esa situación. Siempre estoy con algo que me molesta, según a mí, ¿no? O sea, siempre hay algo que me está molestando.
De alguna manera encuentro la manera de que algo me moleste, o alguien llegó a la hora que no era, o alguien se tardó. Siempre uno busca la forma de incomodarse, siempre. O sea, entonces, pero eso me ha enseñado mucho a no incomodarme por lo que me pasa. En fin, entonces, nosotros practicamos el Zen. El Zen es una práctica muy intensa, es mucha disciplina, es mucha concentración, tiene una forma muy radical, es muy excelente, ¿no? O sea, para la práctica de la meditación. Y años atrás, cuando estaba en mi entrenamiento, entonces, cuando estaba yo de estudiante, o sea, antes de lanzarme a enseñar. Entonces, de estudiante, entonces siempre llegaba a un retiro, era un retiro de silencio, que son 16 horas al día, entonces, y siempre me tocaba sentarme al lado de un muchacho que se movía, comía dulces, hacía de todo, o sea, y yo sentado en mi cojín, decía, pero ¿qué me pasa? Este muchacho no me puedo concentrar, mi meditación casi perfecta, y me hace mucho ruido. Y esto sucedió por 5 años. Siempre me tocaba junto a él. Es que era matemático. Siempre me tocaba sentarme junto a él. Y siempre sufría porque yo sabía que, no, retiro, ok, ya sé que me va a tocar, no me acuerdo, me hubiera acordado, me tocaba junto a fulano. Ok, bien. Entonces ya sabía, me preparaba y yo, no, esta vez no me va a molestar, yo ya simplemente no voy a prestar, o sea, todo es ecuánime, o sea, yo no me preocupo, no me preocupo por nada. Y preciso me tocaba y preciso me desconcentraba y bueno, me sentía que, bueno, estaba perdiendo el tiempo, sentía que mi meditación, que bueno, etc. Un día, después de 5 años, dije, no, o sea, no, está bien, ya, ¿qué voy a hacer? Siempre me toca el lado de él, siempre peleo, pues ya no voy a pelear más, lo acepto. O sea, tuve una aceptación natural, o sea, ni siquiera pensé, me senté a meditar, bueno, ya, me toca el muchacho. Y sucedió que desde ese día no se volvió a sentar a mi lado. Y dije, yo, en ese momento fue para mí una cosa, y después yo lo buscaba para hablarle. Y lo recuerdo con mucho cariño. Me hizo sufrir, pero no fue, pero en fin, pero entonces cuando uno llega a aceptar ciertas cosas en la vida, las cosas cambian. Entonces vemos que si nosotros, por ejemplo, cuando nosotros tenemos situaciones, queremos cambiar algo, aceptémoslo. O sea, uno cree que acepta las cosas, no. Uno se sienta y dice, bueno, tengo que trabajar con esto, es lo que me refiero. Entonces uno tiene, ok, tengo algo que quiero, no me gusta, listo, lo acepto, voy a trabajar con esto. Cuando uno ya acepta que tiene algo que trabajar, verdaderamente de corazón, cambia, porque ese es el secreto de la conciencia. Y eso nos pasa a todos, pero no lo aplicamos en la vida. Hoy estamos incómodos con algo, o con esto, con lo otro. ¿Por qué? Porque no lo hemos aceptado y estamos siempre rechazando muchas cosas diariamente. En la barriga o no sé qué, o en no sé qué, o cualquier cosa, estamos, bueno, acéptelo. Cuando uno ya acéptelo, se le empieza a aparecer la barriga, lo que sea. Ya muchas cosas, uno no se da cuenta. Ese es el secreto de la conciencia. Nosotros sufrimos porque no somos conscientes de lo que está sucediendo. Eso es algo que, eso es meditación. Cuando uno se sienta a meditar, uno cree que es pensar y le da dolor de cabeza y quiere empujar el kundalini para arriba y quiere que la respiración y quiere hacer muchas cosas en la meditación. Pues sí, uno pasa 30 años haciendo eso hasta que uno dice, no, ya me cansé, eso no es lo que uno tiene que hacer. Pues claro, o sea, no, y si ya el maestro no me supo enseñar y todas esas cosas. O sea, entonces eso es lo que pasa. ¿No? Cuando uno dice, no, o sea, ok, acepto esta situación, pero uno la acepta para transformarla y entonces dice, bueno, necesito liberarme de este problema, necesito liberarme de esta situación porque es justo que tengamos un espacio libre para poder entonces hacer realidad muchas cosas. Entonces, eso es lo que la vida quiere de nosotros, o sea, ¿cómo podemos nosotros, bueno, haciendo el trabajo que estamos? Entonces, no perdure la felicidad en nosotros porque no tenemos el mérito suficiente. Entonces, muy triste que estemos como que se nos dé una oportunidad y de pronto la vida la tiene ahí como esperando a ver si nosotros hacemos mejor mérito para darnos una felicidad completa.
una felicidad incompleta no nos sirve y siempre todo es incompleto. Es algo que tenemos que meditar mucho en realidad. O sea, necesitamos una felicidad completa. No está, la felicidad es muy relativa, pero por lo menos paz en nuestra vida. Por lo menos que tengamos un espacio donde nos sintamos apoyados, nos sintamos comprendidos, sentamos que eso es felicidad. Quizás no vayamos a tener lo que queremos necesariamente, pero podemos sentirnos que la vida nos apoya, que la vida nos asiste, que la vida nos da ayuda cuando lo necesitamos. Eso es felicidad. Entonces, no estamos hablando de la felicidad donde nos olvidamos de que, ¿no? O sea, que vivimos en el mundo, ¿no? Eso no existe, pero eso es muy importante. Y claro, importantísimo que recordemos, o sea, que somos nosotros los que nos debemos dar ese privilegio. Hay que, o sea, aprender a tener amor correcto por sí mismos. ¿Ya? Porque se nos ha olvidado que, o sea, ¿cómo es tener amor correcto por nosotros mismos? Cuando nosotros entonces utilizamos el cuaternario, actuamos con amor, pensamos con amor, sentimos con amor y obramos con amor. O sea todos los cuatro, o sea, cada paso lo estoy haciendo con amor. ¿Me tocó lavar los platos? Sí. Entonces aprendimos de jóvenes a lavar los platos de mala manera. Y eso no ha cambiado. Entonces, el patroncito está ahí. Aunque uno esté sonriendo, pero uno está peleando por dentro. Es que, ay, madre, estos me dejaron todos los platos a mí preciso. Tuvimos un retiro hace poco, ¿no? O sea, en Costa Rica. Y wow, o sea, de verdad que cuando le toca a las personas lavar los platos en esos retiros, o sea, pero era muy una buena oportunidad para uno observarse. Porque todo el mundo por ahí caminando y tomando limonada. Y nosotros lavando platos. Entonces, es bien importante. Son oportunidades muy importantes, ¿no? O sea, cuando nosotros nos negamos, ¿no? O sea, muchas cosas, pero ¿para qué? Para observarnos. Eso es lo que nos da a nosotros mérito. Entonces, ya ese mérito después viene, y entonces cuando ya llegue el momento, porque la vida es, nosotros necesitamos transformar nuestra vida, y cada momento es una oportunidad. Entonces, cuando ya llega el momento de ver nuestra propia transformación, cuando vemos que comienza a regresar, o sea, el producto de nuestras acciones, o sea, cuando ya el karma comienza a regresar, entonces ya uno lo aprecia, entonces dice, ah, bueno, ahora sí lo voy a aprovechar, mi salud, mi condición, mi tal, entonces, ¿qué? Y entonces ya uno hace muchas cosas mejores. Y así entonces, pues así es como la vida nos enseña, así es como la vida nos ayuda. Entonces, nos da tristeza mucho a nosotros ver cómo a través de nuestra vida todos hemos recibido grandes bendiciones sin darnos cuenta. Eso es el pasado. Ahora, ya, borrón y cuenta nueva. Entonces, de hoy en adelante, todos los días en realidad es, ok, de nada tiene sentido uno estar pensando en lo que no pasó hace un año, lo que pasó hace un mes, lo que pasó en una semana. Ya, o sea, tenemos que aprender a soltar el pasado. Y tenemos que aprender a dejar esta persona que somos nosotros, porque aprender a ser personas nuevas, o sea, que somos mejores, o sea, que nos comunicamos mejores, que utilizamos nuestra palabra mejor, que nuestras acciones reflejan mejor, que hacemos las cosas mejores poco a poco. O sea, nos vamos a ir acostumbrando a hacer las cosas mejores y nos vamos entonces a dar una muy buena sorpresa cuando ya regrese todo esto a nuestro, o sea, a que nosotros lo experimentemos. Entonces, es algo que hemos estado contemplando, ya, por qué la felicidad no perdura, las cosas buenas en la vida no perduran. Y ya otra cosa para terminar, entonces, obviamente que, ¿por qué estamos queriendo hacer esto? Porque cuando nosotros logremos ese estado de saber manejar nuestra propia vida, podremos ser de beneficio para los demás. En ese momento sabremos nosotros sabiamente ayudar a otras personas. Y sabemos que eso es muy importante para nosotros. Necesitamos aprender a ayudar a los demás. Y ayudarlos no solamente con buenas intenciones, con buenos consejos, no. Necesitamos ser muy prácticos. Y, y más que prácticos, porque hasta podemos nosotros ayudarles de tal manera que podemos nosotros hasta darles, contribuirles a que tengan una muy buena vida. Eso es posible para nosotros. O sea, el amor lo puede hacer. Eso es lo que el amor hace. El amor nos da a nosotros esa integridad en un momento determinado
pero que podamos nosotros de cerca o de lejos, no importa. El amor, para el amor no hay distancia, para el amor no hay distinciones, no importa. Pero que podamos nosotros verdaderamente contribuir a esas personas, a esos seres que amamos, que pueden ser muy pocos ahora, pero la idea es de que lleguemos a amar más seres, que haya más amor en nuestra vida. Y entonces, pero ese amor tiene la capacidad. El amor sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y en lugar de nosotros tratar de rompernos la cabeza, o sea, querer un cuadrado en un círculo, meter un cuadrado en un círculo, no, o sea, dejar que el amor sea el que decida. Y cuando logremos ver con nuestros propios ojos, ¿no? O sea, que el amor sí nos escucha, que la vida sí nos escucha, que la vida sí está interesada en nosotros, en nuestro bienestar y en el bienestar de todos, entonces, pues entonces ya ahí gran parte de nuestro propósito de haber nacido se hace realidad. O sea, es muy, muy importante. Entonces se necesita un esfuerzo, ¿no? O sea, se necesita mucho amor hacia nuestra propia vida. Se necesita pues esa dedicación, ¿no? O sea, y bueno, hacer nuestros propios propósitos, nuestros propios compromisos, o sea, para mejorar en cierta área, en la otra área. Y bueno, a ver si el propósito que comencemos hoy, a ver cuánto tiempo nos toma hacerlo realidad. Hagámonos un reto con nosotros mismos. Los retos son muy importantes. Todos los días es un reto. O sea, todos los días, bueno, necesito resolver esto para el próximo año. ¿Ok? Meditamos a ver qué es lo más inteligente para nosotros resolver, qué es lo más importante para nosotros dentro de nuestras necesidades, cada uno en su vida. ¿Qué necesito resolver? ¿Qué necesito mejorar? Y entonces comienza el proyecto, o sea, el proyecto 2023. ¿No? O sea, entonces, ok, entonces, y la naturaleza nos ayuda. Entonces, ya viene el final de año, donde hacemos un resumen de lo que hemos vivido en este año. Entonces, aparece entonces el sol, comienza a subir después del 25 de diciembre. Y entonces, con ese sol que va subiendo, nuestros propósitos adquieren fuerza, ¿no? O sea, recordemos que la vida no va a hacer nada por nosotros solamente. O sea, nosotros somos los que tenemos que nos tenemos que poner a trabajar, paso por paso. Entonces, claro, pero la vida siempre está ahí, apoyándonos en cada paso. Entonces nosotros vamos comenzando hasta que logremos cuál es el propósito para el próximo 2023, en medio de todo este caos que está sucediendo en el planeta, todas estas cosas que aparentemente están por suceder, etcétera, etcétera, pero uno tiene su propósito. Y a ver cuánto tiempo. O sea, y si no lo logramos en el 2023, continuamos al 2024. Y hasta que se logre. O sea, no podemos soltarlo, ¿no? O sea, obviamente que pues ya cada uno decide qué es lo mejor, ¿no? O sea, para que nos sentamos satisfechos y logremos entonces en un momento sentarnos satisfechos de los logros que tenemos en nuestra propia vida. Esperamos que esta charla verdaderamente los inspire y les dé mucha fuerza y les deseamos que tengan una buena semana. Muchas gracias a todos. Se cuidan. Gracias, Muy amable, maestro. maestro. Gentil. Muchas gracias. Se cuidan. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Se cuidan. Muchas gracias.